Agradezco a Dios la oportunidad de compartir su palabra. Empezamos hace 3 domingos un tema llamado ¿Quién es tu uno? ¿Quién es tu uno? Enfatizando el hecho de nuestra obligación y responsabilidad como creyentes, discípulos de Jesús, de pescar hombres, de traer las almas perdidas a los pies de Cristo, de colaborar con el Espíritu Santo en la obra de la redención, en la obra de la salvación. Y pues hemos estado orando primero para que Dios nos diga quién es la persona o las personas que Dios quiere que alcancemos. El domingo pasado pusimos los nombres sobre la cruz, literalmente, ¿verdad? Pusimos unos post-its con nombres encima de la cruz y oramos por ellos. Todavía hay oportunidad de que si alguno no ha traído los nombres pueda traerlos y seguir orando. Y debemos estar orando ya, ¿verdad? Por estas personas. Les pasamos un diario para que por 30 días, ¿verdad? Orando sobre la palabra y orando por las personas, por la persona que Dios me puso en mi corazón de traer a los pies de Cristo. Hemos de estar orando por esto. Y el día de hoy pues traigo lo que es el cuarto sermón de este tema, ¿verdad? El titulado Una historia del infierno. Y aprovechando el calorcito de Phoenix, ¿verdad? Vamos a compartir una historia del infierno. Hay conversaciones que son fáciles de llevar, pero luego hay conversaciones incómodas que a veces podemos tener con las personas. Si tú quieres tener una conversación incómoda con alguien, habla de política, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué partido político le vas? ¿Verdad? Aquí en Estados Unidos, si está bien lo que hace Trump o no está bien, o en México le vas a AMLO o no le vas, y bueno, la política siempre trae temas incómodos y a veces dificultades entre hermanos y a veces entre la misma pareja, ¿verdad? Ella le va a AMLO y él no, o al revés, etcétera. Algunos son en casa muy republicanos y otros muy demócratas y así es la política. Pero otro de los temas difíciles de hablar es la religión. Hay sin duda aún en las mismas familias y en las mismas casas personas que con diferentes puntos de vista, inclusive a veces yendo a la misma iglesia, ¿verdad? Tenemos diferentes puntos de vista. Hace mucho tiempo, uno de mis maestros, cuando yo estaba joven, todavía empezaba pues mi vida como cristiano y también mi ministerio, un maestro me dijo que donde hay 5 cristianos en una habitación, hay 6 opiniones. A mí me pareció gracioso, la verdad, me pareció muy gracioso, pero con el tiempo me río menos y asiento más. Es cierto. Porque por gracioso que suene es una realidad. Hay muchas opiniones. Así que hablar de religión también es complicado, es un tema incómodo, sobre todo si me pongo frente a una persona que cree que cualquier camino lleva al cielo. Y le digo yo, no, la Biblia dice que solo hay una forma de llegar al cielo y ese es Jesús, y que si no crees en Él no hay salvación, y entonces empieza el problema. Es una conversación incómoda. Sobre todo hay otro tema muy difícil del cual vamos a hablar hoy, que si una persona no se entrega y no cree en Jesús y solo en Jesús, pasará la eternidad en el infierno. Ese es un tema incómodo, el infierno. A veces ya con eso hay gente que dice, no, mejor aquí la dejamos antes que nos agarremos a trancazos, ¿no? Fin de la conversación a veces, pero a veces se traman buenas broncas, ¿verdad? ¿Hay o no hay infierno? Yo he conocido cristianos que dicen que son cristianos, que van a una iglesia cristiana y que no creen en el infierno. Es interesante. Yo he tenido pláticas con los testigos de Jehová, que es uno de los grupos religiosos que dice que no hay infierno, ¿verdad? No hay infierno. Y se sacan de la manga algunas palabritas del griego o del hebreo, diciendo, ya ves, y en la Biblia no existe la palabra infierno, y que no sé qué, y que, bueno,
Es cierto, la palabra infierno como tal, escrita, traducida así, infierno, no existe. Pero hay una cosa que al hacer una argumentación como esta, pues se peca de ignorancia profunda en muchas cosas, no solo en la palabra, sino ignorancia en cuanto al lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación, el lenguaje es una herramienta y es vivo y se está desarrollando constantemente. Constantemente salen nuevas palabras que no existían hace 100 años, 1000 años menos, ¿verdad? Por ejemplo, cantinfleando, una palabra en español. Esa palabra no existía en 1920, o en 1930, o en 1940. Existió hasta los 70s, cuando ya Cantinflas se volvió famoso y su forma de hablar, pues para describirla, pues tenían que usar su nombre porque era un estilo muy propio, de tal forma que empezaron a decir, oye, ya estás como Cantinflas, ya estás cantinfleando. Empezó la palabra y de repente termina la palabra en el diccionario, ¿verdad? Desarrollado por la Real Academia de la Lengua Española y bueno, ahí surgió una nueva palabra. Las palabras son instrumentos, las desarrollamos, las inventamos, las construimos para explicar, para expresar una idea. Esas son las palabras. La palabra infierno pasó exactamente por el mismo proceso. La Biblia la hemos recibido a través de un proceso que se llama revelación progresiva. ¿Qué significa? Que lo que Dios reveló al hombre en Génesis no está totalmente desarrollado, termina de ser desarrollado, ¿verdad?, acá en el Apocalipsis. Dios poco a poco va revelando su verdad eterna hasta que termina diciendo lo más exactamente posible que nosotros podemos entender los conceptos de la eternidad, porque la eternidad es una realidad que ninguno de nosotros ha vivido, no puede entenderla porque no la hemos vivido. Es como un objeto raro, muy poco común y que no se parece a nada de lo que tenemos alrededor y se tiene que describir por pedacitos. Mira, es que este aparato tiene una parte que se parece a esto y aquello del otro y otra parte que se parece, como el gigante, ¿verdad? Que soñó Daniel, ¿verdad? Que tenía los dedos, los pies, las piernas, los brazos, la cabeza de diferentes metales, y uno se hace la imagen, ¿no? O el monstruo del Apocalipsis con 10 cabezas y cuernos y tantas cosas, y uno se imagina ahí imágenes pues medias dantescas, ¿verdad? Raras, ¿sí? Porque no sabemos exactamente quién es esa bestia, cómo es. Dios está tratando de describir las cosas con imágenes que conocemos, cosas que desconocemos totalmente. También la teología, o sea, el conocimiento, el entendimiento de Dios en nosotros se ha ido desarrollando hemos desarrollando, por ejemplo, palabras que explican esa teología. Por ejemplo, la palabra verbo, Jesús es el verbo. Esa palabra no existió hasta el primer siglo, a finales del primer siglo, cuando cuando se desarrolló el conocimiento de Jesús y a Jesús se le aplicó la palabra verbo en hebreo, que es la palabra, en griego, que es la palabra logos, ¿verdad? Jesús es el logos. ¿Y a qué se refiere ese logo? Bueno, vamos a hablar de esa teología de logos, pero solo estoy dando ejemplos. El día de hoy veremos esta palabra tan controvertida, pero tan fuerte concepto que sí aparece en la Biblia y muchas veces lo vamos a ver. Primero que nada vamos a leer este pasaje, lo voy a leer en otra versión que tengo aquí. Ya leímos la versión de Reina Valera 60, y voy a leer ahora la nueva versión internacional, que dice de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Este es Lucas 16, versículos 19 al 31. Continúo con el 20.
A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviese al lado de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. En el infierno, en medio de tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta es la historia que cuenta Jesús de 2 hombres, el rico y un mendigo llamado Lázaro. Los 2 mueren. El mendigo va al cielo y el rico va a un lugar de tormento. Esta es una historia que yo no sé si Jesús la inventó toda, pero no inventó el infierno, ni inventó el cielo para meter miedo. Está hablando de una realidad. Existe el infierno, existe el cielo. Son 2 lugares a los que pueden ir, y tampoco es un concepto nuevo que Jesús introdujo en aquellos tiempos. El infierno y el cielo era un concepto ya bien manejado por los hebreos para el tiempo de Jesús. O sea, no era algo completamente nuevo. La teología de la vida después de la muerte empezó con la palabra Seol, ¿verdad? La palabra Seol es una palabra conocida ahí en el texto hebreo. Es el lugar a donde van los muertos. Pero luego empezaron a entender un poco más sobre la vida y la muerte conforme Dios les iba revelando, y apareció una segunda palabra, la palabra Abadón. La palabra Abadón habla de que después de la muerte hay 2 lugares, entonces, el Seol y Abadón. Abadón significa destrucción. Entonces, los que mueren, que son justos, van al Seol, y los que mueren, que son pecadores, van al Abadón, a la destrucción. Y esto usted lo va a ver a través de todo el Antiguo Testamento, de Proverbios, en los Salmos, etc. Es decir, a los adúlteros serán enviados al Abadón, ¿verdad? Y los justos esperarán en el Seol, etc. Y se va desarrollando ese concepto de que en la muerte hay 2 lugares a los que las personas pueden ir. Los justos van a un lugar y los malos van a otro lugar para ser destruidos. Por eso la palabra Abadón.
destrucción. Entonces, luego con el tiempo va introduciéndose un nuevo concepto sobre el lugar de destrucción. Aparece el valle del hijo de Hinnom o de los hijos de Hinnom. El valle de los hijos de Hinnom era un lugar físico que estaba cerca de Jerusalén. Era un lugar como una cañada, una depresión, ¿verdad? También en aquellos lugares había basureros, lugares donde las ciudades tiraban la basura. Pero allá, como no había nuevas técnicas de reciclaje o cómo desechar la basura, pues era el modo antiguo de deshacerse de la basura. ¿Cuál era? Quemando, exacto. El cañón era propicio para echar pilas y pilas de basura, animales muertos, etcétera. Todos los desechos de la ciudad iban a dar ahí al valle de los hijos de Hinnom o de Hinnom. Este término, valle de los hijos de Hinnom, cuando el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, lo que es llamado la Septuaginta, entonces el valle de los hijos de Hinnom empezó a tomar la forma de una palabra que después era conocida como el lugar de Jerusalén del basurón, era llamado así, Gehenna. Gehenna es la transliteración del hebreo al griego del valle de los hijos de Hinnom. Así, Gehenna significa valle del hijo de Hinnom. Y Gehenna, esa palabra se tomó forma y empezó a dar un concepto. Es el lugar donde se destruye la basura. Ese lugar, y luego empezaron las imágenes de ese lugar físico conocido por los judíos, ¿verdad? Que era el basurón donde se quema la basura. Un lugar donde, como era una ciudad grande y había mucha basura y se quemaba la basura constantemente, ese valle estaba ardiendo, saliendo humo y llamas y destruyendo cadáveres y destruyendo basura. Entonces, poco a poco, esa figura conocida, ¿verdad? Empezó a ser usada para describir el Abadón, el lugar de destrucción, en donde son enviadas las almas pecadoras, en donde son enviados los que se están pasando de la muerte a una muerte de condenación, en donde serán quemados, donde serán destruidos, Abadón, destrucción. Entonces, ese concepto de infierno, lo que ahora en español llamamos infierno, que viene del latín infernus, ¿verdad? Que ya tiene más el concepto que nosotros manejamos del lugar debajo de la tierra donde las almas son enviadas para la destrucción. Es un concepto también que se mezcló con ideas griegas, porque de aquí viene una palabra griega y un concepto que se empezó a mezclar con el hebreo. Recuerden que los judíos fueron conquistados por los griegos antes que los romanos conquistaran a Jerusalén. Así que para cuando estaban los romanos, a los tiempos de Jesús, toda la ideología griega estaba ya bien mezclada en la sociedad judía. Entonces el Hades era el dios de la muerte, ¿verdad? El rey del bajo mundo. Por eso al infierno también tiene la idea de que el infierno está abajo y el cielo está arriba. Son figuras, ideas que se nos vienen metiendo. De hecho, es de lo que Jesús empieza a hablar. Jesús usa esas figuras para describirnos una realidad espiritual eterna que sí existe, con cosas que nosotros vemos, entendemos, con figuras que conocemos como el basurón. No significa que porque Gehenna es el basurero de Jerusalén no hay infierno. Si nomás contribuyó a que Dios nos diera más conocimiento sobre el lugar donde las almas pecadoras serán enviadas
para la muerte eterna. La Biblia en el Nuevo Testamento se empieza a desarrollar más la idea del infierno que nunca. Empezando con Jesús mismo, porque Jesús mismo usa la palabra Gehenna 11 veces. Santiago la usa una vez, la palabra, pero el concepto es usado muchas más veces en la Biblia. Ahorita lo vamos a ver. Miren, me estoy tomando toda la molestia de que entendamos la palabra infierno para que no nos dejemos llevar por cualquier argumento soso e ignorante, porque la palabra infierno no existe en la Biblia. La enseñanza de que hay un lugar de destrucción no existe. Eso es totalmente falso. Solo estoy explicando cómo es que recibimos una palabra como la palabra infierno con toda esa carga de idea, ¿verdad? Al punto que después de los tiempos de los discípulos, otros empezaron a añadir cosas a la idea de infierno, como Dante Alighieri sobre la Divina Comedia describe los 7 niveles del infierno, etcétera. Pues son ideas que la gente se va haciendo de las cosas, como tú y yo nos hacemos ideas de las cosas también. Ahora, lo que sí vale y lo que sí es doctrina es lo que está en la Biblia. Y la Biblia sí habla de un lugar de condenación. Vamos a ver que el infierno, así vamos a usar la palabra infierno porque es correcta, es la carga ideológica de lo que enseña la Biblia, ¿ok? Así que no le tengan miedo a usar la palabra infierno. Y no está mal que en la Biblia pongamos traducido Gehenna o el lago de fuego como usando la palabra infierno. No está mal, es correcto. Es lo que hacemos todos los traductores. Buscamos la palabra del idioma que lo traemos al nuevo que traemos, la palabra que más se acerca, la palabra que mejor describe el concepto aquel en este nuevo idioma. Para nosotros en español es infierno, en inglés es hell, y no vamos a hablar de dónde viene la palabra hell, porque ese es otro hell, es otra dolor de cabeza. Sí, la palabra hell es una palabra germánica, danesa, mezclada con todas las lenguas europeas ahí, que significa un lugar cubierto, que también tiene la idea de un lugar donde pones lo que no sirve y lo escondes, lo pierdes, ¿verdad? Bueno, perdón, ahí lo dejo. La palabra infierno o Gehenna o los otros conceptos, vamos a ver cómo los usa Jesús en la Biblia. Primero, hay varios pasajes, ¿sí, hermano? ¿Cómo se escribe la palabra Gehenna? Bueno, en español o en griego. Ok, en español algunos lo escriben G-E-H-E-N-A, G de gato, E-H-E-N-A, Gehenna. Es simplemente como una transliteración. La H es una marquita sobre una de las E griegas, ¿verdad? Que da como una interrupción a esas 2 letras E, 2 sonidos E. Por eso se pone la H. Por eso se hace la H. Ok, pero bueno, bien. Jesús lo usa varias veces. Por ejemplo, Mateo 5:22. Alguien que abra la Biblia, Mateo 5. Y lea los versículos 22, 29 y 30. ¿Alguien más que abra la Biblia en Mateo 10 y lea el versículo 28? Y alguien más que lea Santiago 13. Vamos a leer solo algunos. No vamos a leerlos todos. Los tengo aquí todos. Se los puedo dar. Sobre dónde en la Biblia es usada la palabra Gehenna y cómo es traducida. La palabra Gehenna hereda toda la carga teológica e ideológica del Abadón, del hebreo, ¿verdad? Luego recibe también la carga ideológica griega del Hades. Entonces, y después se le añade la teología cristiana a la palabra Gehenna. Así que infierno es una buena palabra para traducir.
Ok, vamos a leer esos versículos, Mateo 5, versículos 22, 29 y 30. ¿Quién lo lee, por favor? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga falso quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, infierno de fuego. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ok, fíjense, se ha echado al infierno, al fuego, la destrucción. Ahí está toda la idea del basurero, ¿verdad? Del infierno. Ok, 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquel que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Destruir. Fíjense la idea, la carga de Abadón, ¿verdad? Y la ideología, el concepto que trae la palabra Abadón. Y Santiago 3:6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Ok, el infierno aquí es como la fuente de donde surge el fuego de destrucción, ¿verdad? Como la lengua es inflamada por el fuego del infierno para destruir. Esa es la ideología. Luego, la Biblia, el infierno, lo que es traducido, nuestro concepto infierno y la carga teológica que tenemos del infierno viene de otras cosas que la Biblia enseña. Por ejemplo, la Biblia enseña que este es un lugar de fuego. Mateo 18:18, ¿alguien lo quiere leer? ¿Alguien más que lea Hebreos 10:27? ¿Alguien más que lea Mateo 25:41? Ok, Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y luego Hebreos 10:27. Sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Juicio, ¿verdad? Ardor de fuego que devora a los adversarios. Y luego Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de mis tierras, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el Dios. Es el lago de fuego, es el lugar donde Dios va a enviar después del juicio a los que salgan condenados, los que no sean hallados justificados. Los que no se encuentren en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, el cual Dios originalmente no preparó para la humanidad, la preparó para el diablo y sus ángeles. Es lo que está diciendo Mateo 25. ¿Ok? Jesús lo está diciendo. No está diciendo cualquier apóstol, lo está diciendo Jesús. Que aparezca en la Biblia es suficientemente fuerte, pero que sean las mismas palabras de Jesús, yo no sé cómo usted planea debatir eso. Tinieblas, es un lugar de tinieblas, Mateo 8:12. Y luego Mateo 24:51. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, el lugar de condenación es un lugar de sufrimiento, ¿verdad? Es un lugar también donde reinan las tinieblas afuera, donde está la oscuridad. La oscuridad es la representación del mal. No es precisamente que va a estar oscuro, ¿verdad? Sino que la luz de Dios no brilla en ese lugar. Así como en el cielo no habrá necesidad de luz, porque la luz de Dios brilla, pues no quiere decir que no va a haber luz, hay luz, aunque no haya sol. Y en el infierno habrá oscuridad, aunque no haya tinieblas.
Porque una vez escuché un argumento sonso. No, en el infierno no puede haber fuego porque si no hay infierno porque hay fuego, y si hay fuego no hay oscuridad porque el fuego trae luz. ¿En serio? ¿Qué argumento tan más soso es ese? Ok, la Biblia sin duda muy claramente, y si vas a Apocalipsis, está lleno de referencias sobre la condenación del infierno. El infierno es un lugar real, es un lugar al que van a ir a parar. Tal vez no está abajo de la tierra, porque ese es un concepto que nos llegó de la palabra Hades de los griegos, no de Dios. No es un concepto totalmente divino, pero sí habla de un lugar que existe, así como decimos, los cielos están arriba para los mexicanos o arriba para los chinos. Digo, porque usted sabe, ¿verdad? A 180 grados del polo opuesto, ¿verdad? Si lo vemos así físicamente en un plano, pues dices para allá, para allá. Y si dices el infierno para allá, con los chinos, no. Es simplemente una referencia ideológica, no física, geográfica. Sí, el infierno es un lugar de condenación, donde como referencia decimos abajo, ¿verdad? Allá abajo, pero eso nos viene de la idea de los griegos, que el Hades estaba en el inframundo, o sea, como en el centro de la tierra o algo así. Esa es la idea griega, ¿ok? Así como el lugar de los dioses estaba ahí arriba, en el Olimpo, o lo que sea. Son ideas griegas. Pero el infierno es un lugar real, es un lugar eterno, es un lugar donde va a existir, y la gente, las personas, las almas, junto con el diablo y sus ángeles, estarán en tormento eterno. Habrá lo que se describe con la palabra llama, un fuego que quema. También habla del Apocalipsis, hay gusanos que nunca mueren y te carcomen. También habla en Mateo que habrá lloro y crujir de dientes. En la historia que menciona Jesús, dice que el tormento era tan grande sobre el rico, y habla de un ardor que le consume y le produce una sed tan terrible que, aunque sea un poquito de agua en un dedo que se ponga sobre la lengua, aliviará un poco la tormenta, el tormento que está sufriendo el rico. Es algo que es real. El infierno es real. El infierno es un lugar de dolor, el infierno es un lugar de miedo, el infierno es un lugar de tristeza. En su Divina Comedia, Dante describe que a la entrada del infierno hay un letrero que dice: oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Es un lugar sin esperanza. Es un lugar donde la persona llega y jamás va a salir de ahí, y jamás, nunca va a terminar de pagar su condena. El infierno es un lugar de soledad. A pesar de que va a estar lleno, habrá demasiadas almas ahí. Es como, me imagino, andar en la Ciudad de México y meterse al metro de la Ciudad de México. Te aprieta gente por todos lados y hay un montón de gente muriéndose de soledad en medio del metro. El infierno es un lugar de separación, de muerte. La palabra muerte, la idea original en el hebreo para esta palabra es separación. Así que muerte y separación es como redundante, pero enfatiza el asunto de que las almas serán separadas de toda bondad, de todo amor, de toda misericordia, de todo bien. Y solo habrá sufrimiento, tormentos. Y así que el infierno es un lugar totalmente malo, totalmente negativo, todas las descripciones del infierno. Pero
agregándole un tono un poco cómico para reflexionar. Hay cosas buenas en el infierno. Sí, sí hay cosas buenas en el infierno. Hay personas buenas en el infierno. ¿Sí? El hombre rico era un hombre bueno, tenía muchos amigos, hacía muchas fiestas y hacía bien a sus amigos, era un hombre moral, era un hombre respetado, era un hombre religioso, era una persona buena. Probablemente Lázaro estaba ahí porque, aunque migajas, pero a lo mejor el rico le daba a Lázaro. Por alguna razón Lázaro estaba ahí. Usted sabe que el mendigo se pone, ¿verdad? Se va y se pone donde recibe ayuda. Pues para mí tiene lógica que el rico de vez en cuando, que sea sobras, se las tiraba ahí al mendigo y a los perros que estaban con él. Qué fuerte suena, ¿verdad? Pero esa es la fotografía que describe la Biblia. Hay otras cosas buenas en el infierno. Hay una buena visión. El rico está en el infierno y puede mirar perfectamente el cielo. Ve al padre Abraham, ve que ahí está Lázaro y ve todo lo bonito que está el cielo y ve lo terrible de su situación. O sea, hay muy buena visión. ¿Qué otra cosa buena? Hay buenas oraciones. Porque el rico le dice a Dios: Padre, sálvame de aquí, dame un poco de alivio. Oh, no se puede, bueno. O sea, Dios es oído y entonces se le contesta en la oración. No, pues no se puede, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Oh, pues entonces manda a alguien a mis hermanos. O sea, hay buena oración. También hay buenas memorias en el infierno. Porque Abraham le dijo al rico: acuérdate cuando estabas en la tierra, ¿verdad? Que a gusto vivías. Cuántas bendiciones tienes. Eras un favorito de Dios, ¿verdad? A la teología moderna. Que el que le va bien tiene dinero, tiene casas, tiene muchos amigos, tiene éxito en la vida. Es un bendecido de Dios. Y al que le va mal, pues algo habrá hecho mal. Una teología que no es ni tan moderna, ¿verdad? Que existía en los tiempos de Jesús. Pero hay algo interesante, también hay buena teología en el infierno. Porque saben reconocer quién es el verdadero Salvador. Saben reconocer la mentira de la religión. Saben reconocer que la religiosidad no sirve, porque el rico le dice: Señor, manda a Lázaro que le hable a mis hermanos, porque estos ingratos se van a venir para acá también. La religión no les va a servir de nada. O sea, obviamente él sabía bien cómo se llega al infierno y cómo se llega al cielo. Y sabía que todo lo que ellos creían y como ellos vivían estaba equivocado. Necesitaba que alguien les fuera a sacar del error para que no fueran a parar en el infierno. O sea, hay buena teología. Y luego también hay buenas prioridades. Bueno, Señor, si no me puedes aliviar, pues entonces alivia a mis hermanos. Permite que no se vayan, no vengan aquí igual que yo. Que no se pierdan, Señor. Protégelos, dale más propiedades, más bien. Dijo, que alguien vaya y les predique la verdad. Y entonces Abraham le dijo: oye, ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. No me estás entendiendo. No le van a hacer caso. Wow, qué terrible realidad está expresando aquí el rico. Mira, cuando a mí me cayó el 20 de lo que estaba diciendo el rico aquí, cuando yo entendí la realidad espiritual que él estaba describiendo de la humanidad, aún de la humanidad religiosa, yo dije: oh, wow, qué fuerte. A veces yo predicaba el evangelio pensando que si yo con buena teología
y con elocuencia y con buenos argumentos, podría convencer a las personas para que se arrepintieran y se entregaran a Cristo. Que le pusieran lo que dice la Biblia bien clarito, se iban a arrepentir. Que si yo mostraba tremendo poder, iban a creer. Y yo fuera un siervo de Dios poderoso, me presentara en ellos y ellos creerían. Que vieran en mí cosas milagrosas del cielo, creerían y se irían al cielo y no al infierno. Y lo que está diciendo Abraham aquí es tremendamente revelador. Si alguien se levanta de los muertos, si alguien conocido y reconocido que murió y que está sepultado de hace rato ahí en el cementerio, se levanta y empieza a predicar la palabra y llamar a la gente al arrepentimiento, ni aún así van a creer. Si no le hacen caso a la palabra, a nadie más le hará caso. Qué cosa tan reveladora. Cuando uno predica y quiere que las personas se arrepientan, verdaderamente se salgan del infierno para irse al cielo, uno tiene que predicar la palabra y solo la palabra. Y aún así, aunque seas muy bíblico en tu predicación, y precisamente por ser bíblico, a veces la gente no creerá. No creerá, no se arrepentirá. Duele, pero es la realidad. Duele porque a veces esas personas son mis hermanos, son mis hijos, son mis nietos, son mis padres, son mis tíos, son mis abuelos, son mis amigos del alma con los que crecí, con los que jugué a las canicas, con los que he pasado los mejores momentos de mi vida, y se van a ir al infierno, porque solo hay dos lugares donde un alma puede pasar después de morir: el cielo o el infierno. Y si no van al cielo, van al infierno, porque ni hay niveles en el infierno, ni hay limbo. Es ahí donde se equivoca Dante Alighieri. Es una comedia, es una novela, no es teología. El infierno es real, tanto como el cielo. Y el que no va al cielo, va al infierno. Así que hay que preguntarse, hay solo una manera de ir al cielo. Es rendir toda la vida y todo el corazón a los pies de Jesús. Es dejar todo para seguir a Jesús. Es la única manera, es confiar totalmente en Jesús. Si una persona no está dispuesta a entregarse todo, a dejar todo por seguir a Jesús, solo hay un lugar a donde va a ir. Y ese es el infierno. Duele, pero es la única realidad que hay. Yo no puedo cambiarla. Ojalá con yo cambiar de predicación, cambiara la realidad. Pero es como si yo le quisiera llamar a ese color de la pared que es azul. Aunque yo le diga que es azul y yo los convenza a ustedes que es azul, esa pared seguirá siendo el color que es. Porque un cambio de nombre, un cambio de idea no cambia la realidad. Por eso la religión, como religión, no salva. Pero la religión son ideas. Es tu relación con Jesús lo que te salva. Es rechazar a Jesús lo que te condena. Dios no ha pretendido condenar a nadie, porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero el mundo se condena por rechazar a Jesús. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la realidad. El infierno no es para ti, no es para nadie. Sin embargo, muchos van a parar allá. Hermanos, como creyentes que tenemos fe en la Biblia, confianza en que la palabra de Dios es verdad, tenemos que estar conscientes de que esta es la realidad, que la gente que amamos,
algunos de ellos están enfrentando. Que si no se arrepienten hoy, puede que mañana ya no haya oportunidad. Esa es la urgencia que debemos de sentir por hablarles de Cristo a la gente que amamos, sobre todo a la gente que amamos. La familia, los amigos, los vecinos. Yo te voy a decir, si tienes a alguien que odias, no le prediques el Evangelio, porque seguro se condena al infierno. Tu mejor venganza. Y eso suena así como muy, muy drástico. No es lo que estoy tratando de decir. Estoy tratando de decir que la verdad es que si no le predicas a alguien el Evangelio, lo estás condenando al infierno. Y eso, más que amor, suena a venganza. Tal vez no lo hacemos conscientemente ni queremos vengarnos de las personas que amamos, pero no predicarle el Evangelio, da igual cómo le llames, van a terminar en el infierno. Esta es una realidad. Debemos de hablar de Cristo a toda persona que nos rodea. Y la Biblia dice, ama a tus enemigos. Pues no les desees el infierno ni a tus enemigos, pues predícales entonces. Porque esa es la verdadera enseñanza cristiana. Eso significa ser servidor de Cristo, porque Cristo murió por nosotros los pecadores, aun cuando todavía éramos pecadores. Dios nos mostró su amor muriendo por nosotros. Jesús tiene un lugar preparado para ti. Ese sí es un lugar que está listo para ti. Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Felipe le dice, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Felipe, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la realidad espiritual. Nadie va a ir al cielo si no es que rinde su vida a Jesús. Y lo terrible es que la única manera de que la persona lo haga es invocando el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les ha hablado de él? Y no lo han oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? O sea que al final la culpa y la responsabilidad queda en nosotros. Jesús hizo su parte, dijo, todo el que a mí viene yo lo recibo, no lo echo fuera. Ya salvación está para todos. Solo tienen que venir a mí, invocar mi nombre y serán salvos. Oh, ahí está el detalle. Porque hay que invocar a Jesús con fe. ¿Y la fe viene por qué? El oír. ¿El oír qué? Palabra. ¿Y quién predica la palabra para que sea oída? Nosotros. Y si nosotros no predicamos la palabra, ahí donde la puerca torció el rabo. ¿No es cierto? Entonces, es nuestra responsabilidad. Por eso el profeta dice que la sangre de la ciudad caerá sobre los atalayas de la ciudad. Nosotros somos los atalayas del mundo, no los testigos de Jehová. Los seguidores, los discípulos de Cristo, somos los atalayas del mundo, los que debemos de predicar. Y qué grande privilegio tenemos de ser discípulos de Cristo, pero qué grande responsabilidad. Hermanos, les conmino a que no durmamos a gusto sin hacer nuestra tarea. Tenemos que orar. Tenemos que orar intensamente. Más para que Dios me sane del cáncer, que no se pierdan los míos. Porque yo me voy a morir de cáncer o de lo que sea. Esa es la realidad. Si un pariente mío se está muriendo de cáncer, mi mamá, mi hermano, mi hija, Dios lo guarde cualquier día de estos, sin duda voy a estar
todo preocupado y triste y voy a estar llorando en oración todos los días para que Dios lo sane, sí o no. Pero el peor cáncer que tiene cualquier alma sobre la tierra se llama pecado, porque el pecado lo lleva a la muerte eterna y es la muerte que no tiene remedio. Así que hemos de estar orando y llorando todos los días por aquellos que todavía no son salvos, porque están moribundos, se están muriendo y solo hay un remedio y no se lo quieren tomar. Y eso es fuerte, porque a pesar de mucho que yo llore por algunos, no se lo van a tomar. Y pues ahora sí que me toca rogar con toda oración, súplicas y ruego que yo pueda, para que no se pierda ninguno de los que amo tanto. Yo no sé a veces, hermanos, qué más palabras usar para que nos quede claro, porque me esfuerzo y a veces parece que las palabras solo rebotan en las paredes. Quiero llamarles a que real e intensamente estemos buscando a las personas sin Cristo, que oremos por ellos, que les hablemos, que la vergüenza no pueda más que nuestro amor por ellos, que el temor, que la que sea que nos está deteniendo no pueda más que nuestro amor por ellos. La única cosa que se necesita para que las personas sean salvas ahora es amor y obediencia de nuestra parte. Y Dios salvará a todos los que habrán de ser salvos todos los días, cuando nosotros seamos fieles. Amén. Pues nosotros hagamos la tarea y verá si pasa o no pasa. Amén. Echémosle ganas pues a esto.